Buenas tardes, queridos amigos de este prestigioso grupo CJC Generación 77. Les habla Carmen Ogliastre, que como todos saben hago la antesala al programa semanal Somos de Katia, conducido por Juan Alcides Escalón Alvarado, Cándido Pérez y Carmelo Torres, quienes hoy nos darán un recorrido de todos los programas de este año. Recordaremos anécdotas y entrevistas, homenajes y sitios icónicos de nuestra Katia. Con este programa cerramos el ciclo correspondiente al año 2021, por lo que le deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2022. Fue un verdadero placer llevarles a todos a través de la máquina del tiempo. Hasta pronto. A grabar. Entonces, a la voz de 5 grabamos. Ok, Carmelo, completo. Carmelo, ¿nos oye, Carmelo? Carmelo. ¿Me oye? Ajá, sí, te oímos bien, te oímos bien. Sí, lo que pasa es que hoy me ubiqué en un sitio distinto de la casa. Ajá. Porque Aarón, yo pensé que nos íbamos a conectar más temprano y Aarón está durmiendo, entonces para que me dé chance de que no me invada. ¡Alcide! Sí. Ah, bueno, vamos pues. De Aarón. La película. Bueno, 1, 2, 3, 4 y 5. Buenas tardes, aquí estamos nuevamente en nuestro programa Somos de Katia. Como siempre, con nuestro pana Carmelo Torres, que oye, tiene su indumentaria también deportiva por ahí. Y Cándido, no se queda atrás, Cándido, está haciendo frío por allá por aquellos lados, ¿verdad? Está haciendo un frío bastante serio, compadre. Bastante serio. Y me supongo que por allá por tus lados está también más o menos igual. Sí, fíjate, la ventaja de que como están cerca de la playa y el sol y la cosa, les va mejor. Sí, pero fíjate que a pesar de que estamos cerca de la playa, ayer cayó granizo, antier cayó granizo, incluso nieve, que tenía todos los años del mundo, que me dice, aquí nunca cae nieve, y cayó, poca nieve, pero cayó nieve. Entonces la cosa, por eso estamos aquí dentro de la casa abrigados. Sí. Fíjate que Alcide dice buenas tardes, yo digo buenos días. Porque es que fíjate, casualmente nosotros estamos en el tiempo que hablábamos estos días del tiempo de manera asincrónica. Alcide me estaba llamando a las 3 de la mañana, que estaba en el hospital con la esposa, y en oportunidad yo te he llamado a ti y son las 12 de la noche. Entonces, porque es que el tiempo para nosotros es asincrónico. Sí, lo que pasa también, Carmelo, que cuando comenzamos contigo en Venezuela, comenzamos las reuniones contigo en Venezuela, la diferencia era menos. Y ahora, como estás en Estados Unidos, también crece. Es que inclusive, casualmente el viernes pasado, cuando me correspondió colgar el programa, yo vengo en el carro con mi hija a las 5 de la tarde. Digo, no, lo colgo a las 6. Mentira. Cuando lo iba a colgar era a las 7 porque ya en Venezuela es 1 hora más. Ajá, entonces, fíjate, todo ese pocotón de cosas que tiene uno que articular para poder conectarnos en el tiempo real e intentar pensar en ese mismo momento. Por eso dice, buenas tardes, tío, coño, buenas tardes. Y aquí ahorita casualmente está haciendo frío con relación a la temperatura normal, porque la temperatura normal de aquí es 40, 38, y ahorita en estos días estaba haciendo prácticamente 12 y 13 grados, como Caracas, como Katia cuando bajaba la neblina del Junquito. Echábamos humito. Sí, fíjate que en las primeras de Carmen, cuando yo estaba aquí, bueno, mi hija está en Estados Unidos, entonces yo me aprovechaba y la llamaba, ¿no? Hasta que ella llegó y me dijo, papá, mira, yo te quiero mucho, pero no me llame a las 3 de la mañana. Bueno, claro, la confusión del horario. Mira, nosotros tomamos una decisión para todo el grupo de hablar de todo un recuento de los programas que hemos realizado. Últimamente perdimos un poquito la secuencia, y así nos decían, mira, estamos en el programa número tal,
pero... Yo creo que vamos por el 19 o 20. Sí, el 19 o 20 porque hubo una interrupción 19, por ahí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo la, que puedo decir que en el primer programa nosotros hablamos de nuestro centro juvenil de Katia, y esa vinculación que nos une para haber participado de las actividades del centro, y haber conocido al profesor Carlos Martínez, que de alguna manera ha sido una referencia importante en este grupo de amigos que nos reunimos aquí de cuando en cuando y de vez en vez para abordar esos tiempos pasados, y desde luego mucho mejores que los de ahora que está pasando Venezuela. Sí, y hablábamos, el tema central realmente arrancamos con el cuartel de Katia, ¿te acuerdas, Carmelo? Sí, claro, que inclusive montamos la imagen de la torreta, del cuartel Urdaneta, y que recuerdo que los portuguesitos de Sousa dijeron que la escalera interna de esa torreta la tenían ellos en su casa en el Junquito. Exacto. Sí, porque llegaban los soldaditos y hacían trueque. No, se la cambiaron por unas arepas. Le digo, coño, ¿cuántas arepas le dieron por una escalera? Sí. Y además, esa vinculación de uno con, bueno, vinculación, ¿no? Es la presencia de los soldados, de los oficiales ahí del cuartel, de alguna manera era importante para las actividades de la organización, porque era como una cierta garantía contra los ladrones, contra los delincuentes, aunque ellos realmente no se metían directamente en ese tipo de casos, porque ellos no tienen que ver nada con los civiles. Y fíjate, algunas ocasiones fueron a pedir ayuda y ellos decían eso, no, que no se pueden meter en cosas de civiles, seguramente así que eran cosas muy extraordinarias donde ellos intervenían. Fíjate, Cándido, a pesar de que nosotros éramos un poco tremendos con relación a el comportamiento con algunos actores sociales de la época, que nosotros, coño, nos metíamos porque era como para divertirnos, pero hoy pedimos disculpas por eso. Pero yo no dejo de observar que en aquel entonces ya nosotros teníamos esa relación con lo social, por ejemplo, no nos gustaba que los soldados maltrataran a las señoras que esperaban para pedir la comida sentada en una lata. Ya, inclusive yo en una oportunidad le llamé la atención a un soldado que estaba maltratando a una gente ahí, y el soldado vino y me amenazó con el fusil y me dijo que, bueno, y le digo, bueno, llévame para allá adentro, pues llévame. Y cuando llegué, bueno, pasé para allá en donde estaba el portalón, es que llaman el portalón. Ajá. Y entonces cuando llego, el soldado le dice al oficial de guardia, mira, que le dice unas cosas sobre mí. Y entonces yo le digo, mira, sí, yo soy de aquí mismo, estoy ahí al frente, y este tipo le está faltando el respeto a esta señora por esto. Y si él me va a meter preso, bueno, métame preso, pero yo no me calo esa vaina. El oficial la agarró, buscó, llámame a 2 soldados, le dieron una andanada de coñazo al que me llevó para allá y me lo metes en el calabozo por abusador. Sí. Mira, una de las cosas que estaba viendo cuando estábamos haciendo el recuento, ahorita estamos utilizando la memoria para recordarnos de los programas, pero ese primer programa, yo me acuerdo que no teníamos la experiencia, ¿no? Bueno, después de haber recorrido varias cosas. Y una de las cosas es que a veces nosotros en los preámbulos decimos, oye, súbete un poquito más la luz y todo eso. En esa vez no le paramos nada y recuerdo que la imagen de Carmelo salió bastante oscura, ¿no? Se oía más la voz que otra cosa. Pero tomamos la decisión de no editarlo. Ese programa no tuvo edición de ningún tipo. Salió así mismo como vino. Y oye, y fue bien agradable la conversación. Realmente, bueno, de ahí empezó a tener la aceptación. Fíjate, Alcide, una de las cosas para mí que ha sido sumamente importante e interesante con el grupo Somos de Katia, y que siempre hemos intentado compartirlo con Generación 77 Somos de Katia, es que esta es una conversación entre amigos. Entonces, con una conversación entre amigos no puede haber algo tampoco de manera, un preámbulo, un protocolo, no.
Porque es que si estamos conversando entre amigos, ¿por qué me vas a pasar un memorándum? ¿Me vas a pasar una comunicación? Por favor, Cándido Pérez Araujo, ¿te puedes comunicar con el profesor Carmelo Torres y con el ingeniero Alcide de Calona? No, chico, eso no hace falta. Sí. Por favor, Aldemaro Romero me está prestando atención. Sí, me perdí un poquito porque estaba dando unas instrucciones. Entonces dice, no hace falta para nosotros en un ambiente de amigos estar con tantos protocolos, porque nosotros es probable que estemos en otros escenarios y hayamos realizado actividades de cualquier tipo, pero eso no descontextualiza nuestro piso, que es el que nos tiene y que hablamos de lo que nos gustaba, de lo que nos hacíamos. Entonces, ¿para qué tanto protocolo? ¿Para qué tanto preámbulo? No vale, Cándido, habla cuando quieras hablar. Sí, habla cuando quieras hablar. Eso es. Así es. Y es una conversación como que si estuviéramos en la esquina del Paujín, después de una caimanera ahí en el centro y estábamos comentando con un refresco en la mano ahí que compramos en el Paujín. Es más, Cándido, lo mismo. Lo que pasa es que bueno, ha pasado el tiempo, pero nosotros seguimos siendo los mismos. Fíjate, Cándido, que ahorita casualmente ahorita en la mañana me llega un texto del profesor Régulo Rauseo Ramón, ¿verdad? El que tenía un Plymouth Savoy de color marrón, que me escribe. Era profesor de natación y tal. Sí, hola Carmelo, ¿cómo estás? Si es posible que me consigas una glucosamina con chondroitine. Con chondroitina, sí. Sí, y me la manda que yo cuadro para ver cómo te la pago. Entonces yo le escribo, hola Regulo, ¿cómo estás? Mira, no te preocupes porque tengo que hacerle llegar una cosa a Carmelo y esa glucosamina la va a pagar el portugués Ricardo de la vereda 39. Ya él adelantó algo. Pero qué bueno. Es eso, que como yo, si eso es una cosa que, no chico, tú eres loco. Igualito, ¿te acuerdas, Cándido? Si pasaba boquita de caña no le daban un palo. Sí, así es, sí. Y por cierto, así esa glucosamina le caía bien a Yané. Para la cuestión del dolor que tiene. Se nos cayó aquí un escenario por allá. Así, estas son las cosas importantes. Entonces, eso pasa hasta el show de Reni. De eso se trata, porque es una tertulia agradable e indisciplinada. Sí. Pero fíjate que después en el segundo programa me acuerdo que invitamos a Robert, ya entonces empezamos ya con los invitados, porque ya Robert incluso había tenido la entrevista, que de paso la tuvo conmigo, pero entonces decidimos invitarlo para la parte del programa. Y bueno, como igualito, la misma conversación. Pero ahí sí subimos un poquito la cosa porque hablamos de la historia de Katia y metimos un poco de la historia nacional, ¿no? Entonces, ese programa sí varió un poco, ¿no? En cuanto al contenido, pues, ¿no? Y por supuesto, seguimos igualito con las anécdotas y todo eso. Pero ese programa también, Robert se portó bastante bien y sobre todo después hizo un recuento histórico bien interesante de la historia de Katia, pues, ¿no? Y eso también, bueno, ese fue nuestro segundo programa que compartimos. No sé si se acuerdan bien de las situaciones que tuvimos en ese programa. Bueno, la conversación con Robert, bueno, sí, no, yo me acuerdo muy bien y las cosas que él comentó y de él, de su familia, de Iván, del negro Duque y los atrevimientos del negro con el carro de Iván, ese tipo de cosas que, bueno, que para nosotros ya lo conocíamos, teníamos, incluso habíamos visto el accidente, bueno, no el accidente, sino el carro con las ruedas para arriba en el amparo bueno, y ese tipo de cosas que, bueno, que para muchos es sorpresivo, pero es que, no sé, es que nosotros tenemos en ese sector tenemos una diferencia abismal con mucha gente. Nosotros no teníamos unos atrevimientos y una soltura que no es muy común Mira, Cándido,
así haría el negro Duque, pero yo tengo carro, Iván, yo no tengo carro. Yo tengo carro. Óyeme. Yo no tengo un carro, sí. Era un Dodge Dart. Un Dodge Dart, Dodge Dart, color verde aceituna. Sí. Color verde aceituna que se volcó detrás del bloque 12 de las Lomas de Urdaneta. Pero ese carro no, ¿era de quién? ¿De quién? De Iván. Era el de Iván, ¿verdad? Sí. Entonces, el negro, de una manera sigilosa, obtuvo las llaves y luego de algunos tragos me imagino de allá en esos bares y baritas, arrancó y bueno, y se dio su cola. A lo mejor dejó a Gustavo Castro en un sitio, a Caraota en otro y arrancó. Gustavo Castro, podemos decir candela. Oye, otra cosa que no sé si fue ese programa que recordamos, a Chueco. Sí, un personaje que lo nombramos, en casi todos los programas lo hemos nombrado, ¿no? Porque Freddy Delgado. Personaje. Bueno, cómo no. ¿Cómo se llama? Freddy Delgado, cuyo nombre artístico Reinaldo Lancaster, el Departamento de Creatividad. ¿Cómo no? Agárrame ese trompo en la uña, como dirían. Y muy apropiado para robarse los libros en cualquier librería, y se lo pone aquí como una vez se trajo un papelón en una frutería, agarró y pum, se metió el papelón debajo del brazo. Pero lo importante es que, bueno, de donde venían los libros no importa, pero él se los leía, que eso es lo importante. No, se los leía y los intercambiaba. Lo intercambiaba, sí, señor. Y incluso lo regalaba. Y me acuerdo que un libro visiblemente robado, porque tenía una dedicatoria, en verso, a una actriz llamada Ligia Tapia. Me acuerdo que decía: luna que en tu inmensidad iluminas mi sendero, guarda en tu pecho un te quiero. Bueno, y así iba para abajo. Cándido, me lo cambió por Los Miserables. Cuando estuve en mi casa, viviendo, coño, yo un buen día le digo: coño, Reinaldo, yo tengo que ir a trabajar mañana temprano. Coño, vamos a apagar la luz. Bueno, no, es que yo tengo que terminar de leer, porque estoy leyendo a Dante Alighieri, La Divina Comedia. Ese mismo libro era el mío. Bueno, estaba leyendo a Dante Alighieri, La Divina Comedia. Digo, coño, imagínate tú, era como si yo, cuando me empecé a leer a Sinué el Egipcio de Michael Gualtari, le voy a decir: coño, espera que lo termine, ¿no? Eran 1100 páginas en papel glacé. Coño, un papel así como papel cebolla, coño, imagínate tú, azul con dorado, para leer 1100 páginas en esa letrica chiquita, coño, había que echarle por lo menos 15 días. Sí, fácil. Ahora, yo no sé si realmente Freddy después estudió actuación o algo así. Lo que sí es cierto, bueno, él era hijo del Mundo Valdemar, ¿no? Yo creo que a él le gustaba Juana Sujo. Ok, entonces se metió por ahí, por esos lados. Pero Juana Sujo podía ser su mamá. No, pero es que él estuvo haciendo estudios en la escuela Juana Sujo. En la escuela Juana Sujo, y estuvo trabajando con Clara Rosa Otero en el Teatro Tilingo. O sea que él tenía primero, desde su padre venía ya con algunas cuestiones del tipo genético. Luego, en Katia desarrolló algunas competencias, y bueno, y después él anduvo, porque él era hippie también, él estuvo con Reinaldito, el primer hippie. El hippie Reinaldo, que tenía un remolque, ¿no era? Sí, como una van, una casa y entonces, y el Chueco, bueno, andaba en su remolque también con Reinaldito. Que Reinaldo era pintor de brocha gorda. De brocha gorda. Sí, no, era pintor, pero la tendencia, era yo sé que
era así como inocentón, algo así. Entonces, oye, mira, como lo de Dalí. Ese es un vagabundo. Mira, Cándido, no era como lo de Dalí, paranoico crítico. Sí. Mira, claro, y después de eso, bueno, que nombramos al Checo Freddy, en varios programas, pero luego saltamos y le hicimos un homenaje al profesor Martínez, ¿no? Creo que también ese fue un tremendo programa. Y bueno, se nos ocurrió invitar a Adela, no porque no se nos haya ocurrido, sino que Adela es un programa. O sea, Adela, la conversación de Adela, muy interesante. Y de hecho, claro, el homenaje era para el profesor Martínez, pero había tantas cosas interesantes de Adela. Y quedamos después, incluso, vamos a hacer un programa con ella, porque Adela tiene toda una serie de historias, ¿no? Que, por eso decía, ella sola, pues, es un programa completo. Pero ese programa con el profesor Martínez también estuvo bastante sentido y no solamente por ese lado, sino que empezamos a descubrir cosas del profesor Martínez, incluso su venida a Venezuela, y no sé si lo mencionamos o algo así, pero el profesor Martínez tenía un perfil muy bajo en cuanto, bueno, fue una actuación dura, porque fue la actuación con la tiranía de Pérez Jiménez y todo esto. Pero resulta que el profesor Martínez era uno de los participantes contra la tiranía. Entonces él tenía su función, pero era muy callado. Después fue que se supo que él estaba ligado a la gente que estaba contra la tiranía. De hecho, hay una... Sí, él venía de Perú, donde había otra tiranía. Exacto, ya tenía la experiencia y todo eso. Sí, Aún cuando conoció a Pérez Jiménez directamente, porque lo conoció, pues, ¿no? Le dio la mano, no es nada que hubo una relación, sino a través del tío, ¿no? El tío fue que le presenta a Pérez Jiménez, y hay algo de eso, de su venida para acá, porque el tío se viene, se instala aquí, pues, y lo trae, pues, después viene contratado para la Fundación Mendoza, a hacer tremenda labor, pero bueno, fíjate en esa parte también, que no fue no solamente la parte social y todo lo que nos dejó a nosotros, sino que bueno, ese sentido también de libertad, pues, y que lo ejecutó, pues. Eso también fue importante. Fíjate, el profesor Carlos Martínez siempre tuvo una concepción de la democracia. De hecho, que él era militante activo de Acción Democrática. De Acción Democrática. Era militante activo de Acción Democrática, y en su casa en Bellomonte, o en donde vivía, él siempre auspiciaba reuniones. Yo recuerdo haber estado en Bellomonte y allí tenía una oficina Claudio Fermín. Yo me corrige la nena, y allí hacían reuniones con los líderes de esa época, para hacer las cuadraturas con la cuestión de los partidos. De hecho, que el profesor Martínez llegó a Venezuela de una manera casual, pues, que nada tenía que ver con ser un emisario de un régimen o en contra o a favor, nada, sino, y como venía, es más, nosotros en Venezuela, en ese entonces, estábamos mucho más avanzados que el país de donde venía el profesor Martínez. Entonces, y él, lo que era una posibilidad de adaptación a un medio, que él venía recién egresado de una escuela de educación física, y por a través de esas coyunturas que aparece Eugenio Mendoza, aparece la Fundación Mendoza, y se produce la posibilidad de conseguir ese comodato del centro juvenil, de esos terrenos del centro juvenil, en donde Eugenio Mendoza tenía mucha ascendencia en el oeste de la ciudad. Yo me imagino que ahí fue donde coyunturalmente se encontró eso, porque de hecho que los documentos del Centro Juvenil de Katia tienen que ver con un comodato que firmó Eugenio Mendoza. Exactamente. Sí, no solamente influencia, no, los terrenos, tenía propiedades, el finca, el club finca, parte incluso de las veradas y las lomas también, pues no un negociado. Óyeme, en la entrada de la Guaira, el edificio de la Fundación, el edificio también. De la Fundación, un poquito más acá de la Avenida Sucre. Donde está Materiales Mendoza. Era también una de sus ferreterías. No era una ferretería pequeña, metían hasta tractores.
Sí. Sí, fíjate, después de todo esto, pasamos también un programa que nosotros dimos, bueno, como también para integrar a la gente, ¿no? Pues estamos, bueno, estamos hablando de Katia, hablamos de nuestra generación y todo eso, y nos acordamos que también, bueno, la generación del grupo 77. Pero es eso lo que también hemos siempre dicho, la generación 77 marcó una época, pero hubo antes y después de la generación del 77. Sí, sí. Y entonces nosotros Como todo, traemos personajes. todas las historias tienen un antes y un después. Exactamente, sí. Es que inclusive Alcide y Cándido, cuando estábamos intentando ver, o alguien intentaba ver que quién era el atleta más destacado del Centro Juvenil de Katia, y yo le decía a Cándido, y te lo decía a ti, Alcide, era un poco difícil establecer ese parámetro por cuanto son épocas totalmente distintas. Es como si tú buscaras el mejor pelotero de las grandes ligas. Si Baby Ruth bateara con un bate de los que batean hoy con una pelota, yo no sé cuántos honrones metería, o a lo mejor no metería ninguno, porque los pitchers pichaban más duro. Uno no lo sabe. Sí, Entonces, por eso yo decía inclusive hasta el profesor Leonardo Rodríguez, y eso me lo comentó alguien, no recuerdo en este momento, que en uno de sus libros habla del desarrollo del baloncesto a través del Centro Juvenil de Katia, ¿verdad? El Centro Juvenil de Katia. E inclusive hay gente, actores sociales de ese entonces, como el amigo de Cándido, que fue director de deporte del Distrito Federal. Alberto Alvarado. Sí, y que él es contemporáneo con Osman, porque sí. Alvarado siempre recuerda a Osman, a Carlos, e inclusive él era muy amigo de José Rincón, Cachimbo. De Cachimbo, sí. Porque yo tengo buena relación con el loco Alvarado, y hablo con él, y él me dijo, no vale, Osman era el mejor jugador de esa época, cuando jugaban contra los Caobos, contra unos grupos que habían en Cerría, unos equipos de Cerría, y los grupos incluso ya empezaron. Paco Díez que está porque Paco era de Cerría. Paco era de Cerría. Sí, Paco estaba aquí está en Madrid. Él era del equipo de Sarriá y conoce y reconoce las calidades de Osman como jugador. Entonces, ¿qué ocurre? Como bien yo decía, es como que tú digas, ¿quién es el mejor campeón de carrito Inca del Centro Juvenil? Y bueno, que ubicarte en un contexto. Por ejemplo, yo vi un carro ahí que llamaban el Avispón, que era de orejita, que era una vaina extremadamente horrorosa. Bueno, pero para ese entonces era tremendo carro. Era tremendo. Sí, bueno, incluso el carro, el tiburón de Quique Romero, que fue campeón. La ballena. La ballena, sí, no era un tiburón porque tenía colmillo. Entonces, si tú la pones a correr ahorita con uno de las balitas que hace Carmelo, obviamente, claro, pero le sacan por lo menos media pista. Cuando en la casa Alexis, mi hermano, y Luis estaban haciendo los carros, mi hermano Alexis se ponía los guantes porque siempre fue más técnico, ¿no? Porque había que cortar el zinc galvanizado, pero prácticamente que con eso se cortaban. Luis Venezuela, él no tenía habilidades manuales, pero Alexis sí. Recuerdo que Alexis hizo un carro redondo con el zinc galvanizado y lo pintó con los colores del MOP. Y el de Venezuela era un carro todo arrugado y lo pintó de rojo vermellón. Rojo vermellón. Sí. Ese era el Ferrari de Venezuela. Bueno, sí. Pero todo chocado. Pero fíjate. ¿Y cuánto te tocó correr a ti, Carmelo? ¿Con cuál corriste tú de los dos? ¿Con cuál? No, ninguno, porque es que, no, óyeme, porque ya cuando pasó esa generación de esos carros, mi hermano Alexis, que ya tenía ciertas habilidades y ya había empezado a trabajar en otro lado, ya manejaba herramientas, pues. Entonces conseguimos cegueta, conseguimos serrucho, inclusive nosotros conseguimos unas tablas que creo que nos las robamos del Seguro Social, con las que hacían la formaleta, y Alexis las mojaba y las dejaba presionadas contra la pared, y ella se arqueaba. Entonces, cuando construíamos el carro que Raulón el Poderoso nos picaba la plancha, entonces, y era prácticamente una canoa de Tomahawk. Coño, pero eran unos carros indestructibles.
porque él nos mandaba a buscar madera y nosotros íbamos y en donde veíamos un rancho lo desarmábamos y lo llamamos los palos. Y después con un machete o con a Raulón nos prestaba galopa y galopín. Y Machado tenía el cepillo Stanley. El cepillo, sí. El cepillo Stanley. Y entonces, bueno, nosotros empezamos a empezar, en aquel entonces ya con Machado ya estábamos haciendo punta prácticamente tallada, porque te digo, mira, esos trabajos prácticamente eran obras de arte, porque primero que nada nosotros no teníamos conocimiento de las herramientas, no teníamos las herramientas. Obviamente después íbamos al Seguro Social, al Banco Obrero, y en el Banco Obrero nos cortaban los 3 palos de una manera y luego ahí Machado con una prensa, pum, le sacaba la punta y nosotros con escorpina todo el día y una botella de caña le sacamos punta. Pero había el hueco al volante, que también era otra tarea claro, de peso. con el birbiquí, porque no teníamos taladro. Todos los huecos se hacían con un birbiquí, pues no teníamos taladro. Pues. E inclusive hay una anécdota con el profesor Martínez, que cuando empezamos a adelantar la forma de los carros, el profesor Martínez nos trae 2 galones de mastique. De mastique. El que es plástico de carro, ¿no? Sí. Ok, y ok, nosotros, oh, coño, qué bueno, vamos a hacer un carro bueno, y empezamos a echarle esa cataplasma a los carros, y esa vaina pasó 1 día, 2 días, 3 días, y esa vaina no se secaba, el cuño, ¿qué vaina es esta? No nos había dado el catalizador. Claro, claro. Entonces, claro, después cuando tú le ponías el catalizador, aprendías que si le ponías mucho se secaba rápido, si le ponías poco, y entonces Freddy y yo le empezábamos a dar forma a esa canoa. Y ahí fue donde nacieron esa habilidad y destreza en esos trabajos que después se convirtieron en unas obras de arte. Claro. Sí, sí. Bueno, era una obra de artesanía, porque tenía un esquema formal y en ese esquema tenían que manejarse. No era creativo dentro de lo artesano. Lo artesano porque se trabaja con las manos. Claro. Sí. ¿Cómo va el tiempo por ahí? ¿Cómo va el tiempo? De aquí Yo tengo aquí 32, 34. Ajá, o sea que no. 32 minutos, 34 segundos. Ajá, exacto. Entonces vamos a. Oye, ¿te parecía Mr. Chip? Mr. Chip. y a Pizarello. Sí, lo que. Plácido Pizarello. Por cierto, Plácido Pizarello es muy amigo de Gardel. Ajá, oye, imagínate. Pero es otro cuento. Oye, pero Pizarello, de acuerdo a lo que tengo entendido, nació en el 1890 y pico. Oye, Gardel también. ¿Ah? Gardel también. Ah, bueno. Gardel cuando vino a Venezuela tenía cerca de 50 años. Es más, hay un cuento de Pizarello, que Pizarello llegó a Venezuela y ese mismo día narró una carrera. Porque era argentino, ¿eh? Claro, pero es que. Argentino era compatriota y amigo de Gardel. Ah, bueno, lo que pasa es que cuando uno habla también de siglos, ahorita estamos hablando del siglo pasado, resulta que, claro, estamos en el 2021. No, ese es antepasado, ya ese es antepasado. El siglo XIX. Mira, Cándido, ¿no lo invitó para el Club de Solás? El Club de Solás, yo sí fui para el Club de Solás. Pero eche el cuento que es el Club de Solás. El Club de Solás era el club de los ciegos ¿cómo que se llamaba esa organización? Asociación Venezolana de Ciegos. De Ciegos de Venezuela, Organización de Ciegos de Venezuela. Y el Club de Solás era el que daba ahí cerca del 23 de enero. Montepiedad. Sí. Y ahí, cuando tú te venías por la parte de abajo del centro, del silencio, entre el 23 de enero y ¿cómo se llama? Las escaleras esas ahí del Calvario. El Calvario. Pasabas a mano izquierda del Club de Solás y a mano derecha veías la avenida Sucre, que ahora ve los rieles del metro. Exacto. Claro, sí. Y claro, el Club de Solás, los ciegos tenían su orquesta. Y en una ocasión, un grupo de compañeros de la escuela, del liceo Pelusín, fuimos a ver de día que hacían los ciegos. Y los ciegos se comunicaban las letras, la música escrita. ¿Con braille? Con braille no, era hablado, Carmelo. No, do, re, mi, fa, sol, la,
y después re. Entonces, Claro, y vas como entonces, así es que, ajá, así está bien. Y entonces así es que los tipos hacían su orquesta. La Coño, Cándido, Sonora ¿y cómo, Cándido, Venezuela se llamaba la orquesta, por cierto. qué pasaría si un ciego eso era carupanero? Coño, no, bueno, Hacer una nueva composición. sí, es posible que de ahí sea la génesis del reggaetón y todo esto, que era que estaba hablando, ¿no? Entonces la música fue muchísimo más rápido. Pero en la parte de la programación que comentamos, que nosotros estamos tratando de hacer contraste, invitamos entonces a Gustavo Massa, de la generación 77, pero invitamos también a Freddy Bravo, ¿no? Lo que pasó en ese programa es que el amigo Freddy Bravo se le enredó ahí la cuestión con la informática, ¿no? Y no funcionó, no hubo manera yo creo que todavía no lo ha podido arreglar. Entonces, oye, entonces, bueno, entonces hicimos el programa con Gustavo, pero incluimos después a Freddy, que grabó un audio y todo esto. Pero la idea era comparar esas dos épocas, ¿no? Esas dos generaciones de dos atletas destacados, pues cada uno en su área. Pues, bueno, Freddy multiatleta y Gustavo un atleta también destacado, pues en la parte del básquet, incluso se destacó también en la parte de béisbol inicialmente. Selección nacional de baloncesto y tal, liga especial. Sí. Sí. Entonces, claro, ahí hubo ese contraste, pero estaban esas dos generaciones y esa era la idea también del programa, pues de mostrar diferentes facetas de diferentes épocas. Mira, y recuerda también que en algún momento hablamos de los cines de Katia, de la Avenida España, de Bocardo, del Centro Comercial Propatria, en donde le pegaron el chorizo por la cabeza a Miguel. El cine Propatria. Sí, porque que José Castillo se robó un caballo en Bocardo, se lo llevó para la vereda y ahí montó el hermano de Morocho, Luis Alfredo. Flaco, decía, el Morocho Flaco. Y el caballo le dio una patada y le puso la boca. Sí, porque ahí estaba la parte también de la preocupación de pues, terminamos un programa y yo inmediatamente, oye, ¿qué hacemos? Y llama a Carmelo, pero quédate tranquilo, acabamos de terminar y ya vas a estar pensando. Bueno, porque yo digo, este como que está fumando marihuana marroquí. Okay. No ha terminado un programa de nosotros que tenía entre la parte nuestra y luego la gente que preguntaba. Era las 10 de la noche, yo estaba terminando de oír el programa, entonces ya a las 10:30 me dice, que vamos a grabar mañana. Déjame vivir mi vida. Pero fíjate, ahí salió, porque simplemente lo que dice, arrancamos y hablamos, y verdaderamente fue un programa bastante bueno, porque salieron como yo te digo, o sea, no voy a decir la palabra porque es un poco brusca, ¿no? Pero que vamos a hablar paja, vamos a hablar como hablamos nosotros. No tenemos que tener tanto preámbulo. Hablamos, Cándido, cuando tienes que hablar, tú hablas. Y si tú quieres hablar, la otra vez tú estabas hablando de Violín, el que hacía los fluces. ¿Era Cándido? Así es, sí. Y los pantalones de campana. Cándido, ¿cómo te ponías tú cuando Violín te estaba midiendo? Había que taparse la nariz. Coño, pues los hombres estaban podridos. Claro, pero eso facilitaba. Eso facilitaba coger la medida del brazo, pues tú mientras te tapabas ahí. Pero igualito un poco recordando, hacían unos trajes tremendos con unas telas. No, bueno, ahí, el color que tú querías. El que tú querías y más nada. Un italiano bajito. Sí, pero era lo que nosotros decíamos, nosotros nos vestíamos muy bien. Realmente nos metíamos muy bien, ¿no? Porque íbamos para los sastres y los sastres no hacían nuestro. No sé dónde salían los reales. Puedo hacerte una confesión. A mí siempre me gustó vestir bien. Y como me la pasaba con Cándido, entonces cuando íbamos a Cader, a Juvencio, nos mandábamos a hacer la camisa y nos íbamos para a donde los portugueses que nos hacían los zapatos. En la Veracruz. En la Veracruz. En la Veracruz, la Cesarina, sí. Que había un portuguesito de 13 años que fumaba cigarro con la candela para adentro. Y se ponía como una docena de clavos en la boca. Sí. Continuamos en nuestro programa Somos de Katia. Y una de las cosas que habíamos dicho dentro de los recuentos que estamos haciendo, y a veces da mucha ganas de reír, porque uno de los programas que hicimos
fue con el amigo Vidal López, ¿no? Y por supuesto, hablar de Vidal López también era hablar de su papá, ¿no? De su papá, Dios López. Ese fue un programa bastante, a mí me gustó bastante. Pero fíjate, una de las cosas que a mí me gusta bastante de este tipo de programa es la interacción con la familia. Porque mientras uno está buscando sobre el personaje, entonces se comunica con la familia y la familia se involucra tanto en las cosas, ¿no? Que de paso, ¿no? Una de las cosas que tengo que lo invitan a uno para todos lados. Yo tengo invitaciones para diferentes países a través de la familia, ¿no? Oye, entonces... que nos manden el pasaje. No está mal la cosa, lo único que no tengo las reales, pero lo demás está todo bien. Pero lo que comentaba Carmelo con la cuestión del programa de Vidal López, tú sabes que nosotros comenzamos, así como comenzamos ahorita, hay un preámbulo ante los programas. Y me he puesto a ver esos preámbulos, y para mí todos los preámbulos son un programa. Claro, hay muchas cosas que hay que quitar porque, bueno, pero al fin, son bien interesantes, porque son hasta más espontáneos. Pues con Vidal, Vidal llega y siempre, tú sabes, Vidal él es, oye, muy preciso en las cosas y tal. Y entonces cuando yo lo llamo y tal, y me dice, oye, pero ¿de qué vamos a tratar y tal? Y bueno, no te preocupes, es un programa normal. Entonces, bueno, vamos a hacer un ensayo, que yo le digo, para que tú veas cómo es la cuestión. Nosotros no tenemos guión, no tenemos nada de esa cuestión, y grabamos, ¿no? Pero no se suponía que ese programa, eso no era lo que iba a ir al aire. Después, entonces, bueno, con todos grabamos juntos. Oye, esa parte no se grabó, porque yo no le di el botón. Bueno, es que esta fórmula de grabar, de hacer un programa prácticamente en vivo, tiene sus bemoles, pues. Esto pasaba en tiempos que no existía el videotape. Sí, que la gente se equivocaba en cámara y bueno, tenía que ingeniársela para corregir eso. Claro, sí. Pero entonces, claro, el problema también a veces es con las personas por su tiempo, su ocupación, ¿no? Y sí, ya que tiene, oye, media hora prácticamente grabando, incluso fue más de media hora, que no haya grabado nada, repetí todo otra vez. Sí, oye, nada más, repetir lo mismo no se ve natural. Pues. Exactamente. Pero agarré y lo que hice fue agarré ese programa preliminar y lo empaté con uno último. Mira, ni se notó ni nada y fue un programa muy espontáneo. Entonces, bueno, eso fue una de las cosas que pasó con Vidal. Le recordaba, Carmelito, a Cándido, ya tú estabas en este momento, que el programa de Vidal no solamente fue Vidal, sino que pues, mencionamos a su papá, pues que un ícono de Katia, ¿no? Ese programa con Vidal. Y Vidal fue muy interesante también, oye, una serie de anécdotas y todo esto, y la vida de Vidal también desde el punto de vista personal y profesional, oye, excelente también, ¿no? ¿Qué dice Carmelito? Que fíjate, oyéndote a ti, un poco viendo como un enfoque como investigador. Nosotros prácticamente lo que hacemos es lo que llaman investigación de campo, de carácter descriptivo. Porque nosotros lo que agarramos es o historia de vida. Empezamos a revisar en el baúl de los recuerdos que había, que tenía, y cada quien empieza a aportar. Entonces, ahí empieza uno a hacer lo que llaman una construcción para armar una conversación que a nosotros se nos hace fácil, porque como hemos vivido en ese mismo ambiente, prácticamente de lo que la gente nos habla o de lo que nosotros compartimos, no es muy ajeno. Es probable que no tengamos la información exacta, pero por ahí nos vamos. Entonces, cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de los personajes de Katia, cuando, coño, yo digo, Cándido, nosotros eso lo hemos hecho toda la vida, cuando hacemos ese inventario, pero obviamente no éramos investigadores, éramos unos jodedores. Ahora nos hemos convertido en unos investigadores de campo de carácter descriptivo y utilizamos herramientas. Recordamos y nos reímos de aquellas, claro, cosas que nos inventábamos y que fastidiábamos. Pues, claro, por ejemplo, sí.
una insoria, como diría tu abuela. Claro, claro. Por ejemplo, cuando tú le decías al vos José, José, te voy a mojar. ¿Y qué te respondía el vos José? Coño, su madre. Robó gallina en casa mía. Y vaya a robar gallina en casa, tú robaste gallina en casa mía. Y bueno, y son anécdotas, inclusive hasta con expresiones que no se pierden, como la de el recientemente fallecido y amigo de nosotros, Jesús Vallenilla. Cuando yo recuerdo a Jesús Vallenilla, no puedo olvidar cuando agarraba la pelota de ping-pong y ¿qué te decía, Cándido? Tú sabes jugar ping-pong para meta. O cuando llegaba al campamento, que él era muy, o sea, como muy cuadrado en la cuestión de las canciones, ¿no? A la iba, el campamento, que viva. Igualito, igualito de su. Uno no se olvida de esas cosas. Sí. Y es por eso y eso lo conversaban estos días con Blanco, con el rey del ¿cómo se llama? Robin dice que hay que ser responsable, independientemente de que los programas sean así, pero uno tiene que también hacer su poquito de investigación. Por ejemplo, Cándido, investigamos lo de la Laguna de Catia, lo de Bocardo, sí. Y entonces, por eso hay que prestarle atención a lo que donde la gente invierte un tiempo para dedicarlo a otro, para que se recreen, para que se diviertan, prestarle atención, por lo menos dile, no solamente me vas a poner un clic o me vas a poner una manito así, como yo bien le decía a Carmen Ogliastre, que siempre me llama y nos aupa. Yo le digo, Carmen, si yo te mando una poesía, una belleza de poesía, una hermosa poesía, y tú solamente me respondes con una manito así, bueno, no te voy a mandar más ninguna poesía. Ni más nada, más bien. No, y más nada. ¿Por qué? Porque no es solamente, o sea, yo no puedo entender que terminemos un programa como el de Jesús Vallenilla, ¿verdad? O no puedo entender que terminemos un programa como el de Pachecón e inmediatamente caigamos en algo que es totalmente independiente de nuestra conversación. Entonces, por eso hay que tener como una síntesis que te permita estar en el contexto de lo que estamos hablando. Préstame atención, por ejemplo, Cándido, cuando tú hablas, sí, yo tengo oyéndote toda la vida, Alcides también, pero cuando tú hablas yo te presto atención, y cuando me parece interesante, te presto mayor atención, como cuando hablamos del profesor Manuel Bermúdez. Ajá. El profesor Manuel Bermúdez, que por buena fortuna fue profesor mío de castellano y literatura en segundo año de bachillerato, fue exaltado como miembro de la Real Academia de la Academia de la Lengua en Venezuela, y era un hombre que hablaba no solamente con el sonido, sino con el gesto. Entonces, verlo, oírlo, te atrapaba. Entonces, yo no podía perder tiempo en no ver a mi maestro, en ver a Manuel Bermúdez. Entonces, no puede ser que después que Manuel Bermúdez nos da una clase de lingüística, de oratoria, yo le voy a hacer así. No, Manuel Bermúdez, por Dios, ¿dónde está ese profesor? Busco dónde está la información, dime el link, dime dónde lo puedo buscar. Inclusive, con el profesor Manuel Bermúdez, estudiando nosotros tercer año de bachillerato, nos hizo averiguar sobre la esquina de Gato Negro, porque estudiaban en el Pelocín, hiciéramos una averiguación sobre cómo era la esquina de Gato Negro, cómo se llamaba la esquina de Gato Negro, y nos mandó. ¿Y por qué se llamaba la esquina de Gato Negro? Detrás del Seguro Social, por donde pasaban los rieles del tren, había un italiano que hacía moldes, y allá fuimos, y el italiano nos hizo un gato negro como de medio metro, y después nosotros montamos allá en la primera entrada del gato negro, ese gato negro ahí, el profesor hizo un escrito, creo que en el Nacional era donde él escribía, y hizo una retrospectiva de todo lo que sus estudiantes hicieron. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero cuando se hace un trabajo como el que hace Robin, como el que hacía Kirikiri, como el que hacemos nosotros, inclusive lo que hacen en las entrevistas, porque tú para poder entrevistar a alguien, tú tienes primero que ubicarte en un contexto para saber qué vas a preguntar, cómo vas a preguntar. No puedes estar preguntando cosas que son incómodas, porque si tú quieres tener a un entrevistado de una manera bien bonita, agradable, no lo vas a poner en una incomodidad, a menos que tú lo estés llamando, es para utilizar ese tiempo y someterlo al escarnio público. Pues no, en el caso de nosotros,
es divertirnos con lo que hacemos. Sí, no es solamente eso, es que prestar atención con el que estás, a quien está hablando, es por lo menos un respeto, una consideración con esa persona que, desde luego, como todo ser humano, se lo merece. Así seamos íntimos amigos y tengamos toda la confianza del mundo. Eso es de principio de casa. ¿No? Y Cándido, cuando nos daban en el bachillerato, y por buena fortuna, la mayoría de nosotros teníamos más o menos ese aprendizaje, ese norma del buen hablante y norma del buen oye. Así es. ¿Verdad? Ahora, sí, fíjate que lo que me estoy acordando todo, y yo digo, es la génesis de este programa. Cuando tuvimos la suerte y la gran oportunidad de reunirnos nosotros en Caracas, que teníamos todos los años del mundo que no nos veíamos, y nos reunimos en un centro comercial, que fui con Janet, y al fin, claro, hablamos más de 4 horas, y eso Sí. fueron hablando y hablando y hablando, ¿no? Y claro, hubo un momento en que cada quien con sus anécdotas y tal, y a veces nos atropellamos, y Janet tenía que hacer, un momentico, toma la palabra, y ahora le toca a Cándido. ¿No? Sí, era la moderadora. Sí, y tuvo que ser moderadora de la cuestión. Y yo creo que al final de cuentas tuvimos que terminar, porque yo creo que el mesonero llegó y dijo, bueno, un momentico, están hablando mucho y una sola taza de café. Un cafecito nada más. Oye, han pasado toda la tarde, ¿no? Pero fue muy agradable. Y ahí, ese era un Somos de Katia. Es un Somos de Katia, Sí, que no fue sí, grabado, ¿no? pero sí, sin grabar, ¿no? Sí, pero bueno, gozamos un imperio. Por supuesto, después, claro, uno, somos muy espontáneos, eso sí es verdad, pero sí es verdad, hay alguna cuestión de una preparación, de ver, oye, a quién invitamos, qué tema tocamos, ¿no? A veces recordamos algunas cositas de memoria, otras no. Por eso es que también el feedback es muy importante, porque estas anécdotas que nosotros tenemos, oye, ¿cuánto hemos dicho nosotros cantidad de veces que cada uno de los que está en el grupo, cada uno tiene sus anécdotas? Y esto es una tribuna para que las digan, ¿no? Abiertamente. Fíjate que ayer yo colgué como hubo una confusión con el Día del Nutricionista, yo colgué una imagen de mi hija. Y entonces, bueno, ya digo, mira, Roselín es igualita a Melba. Es la copia de Melba, sí, es verdad, sí, parece mucho. Entonces, yo agarré y busqué una fotografía en donde aparece Melba con Rosita y con Nuri en la carrera de carrito, y de inmediato Said saca unas imágenes que tienen que ver con la carrera. Entonces, una cosa trae la otra, y eso es lo que es agradable. Es lo que es agradable, porque ese es ¿cómo se llama? Es el revisar, el rechequear, el renacer, el relanzar cosas que de repente, retroalimentar. Retroalimentar. Y eso es lo bonito. Es la traducción de feedback, es eso, retroalimentar la conversación. Porque fíjate que entre nosotros mismos ocurre, no es quien habla mejor, no es quien utiliza el mejor verborrea, no, es articularnos de una manera diáfana para distraerlos y distraernos de una manera sabrosa y bonita. Porque si nosotros pudiéramos estar conversando como estamos aquí ahorita, cada quien en su sitio, y pues nos pudiéramos intercambiar un ron o un vermú greco, coño, lo haríamos sabrosito, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, lo estamos haciendo virtual, pero aún virtual uno siente ese afecto. Aunque brindamos, en algunos casos brindamos. Mira. Sí, pues es muy temprano para echarme un vino, porque yo no combino. Lo que pasa, Carmelito, que el frío que está pegando aquí está pegando un frío serio, sí. Sí, entonces, bueno, hay uno ahí se compensa la cuestión. Pero fíjate que también dentro de todos los programas, llegamos y hicimos algunos programas, por ejemplo, me acuerdo el de las emociones, donde llamamos a la gente a participar, o sea, hablamos del miedo, hablamos de la tristeza y todo eso, y lo ligamos con la parte deportiva. Ahí hubo una participación. Mira, hubo un programa que me dijo Reinaldo Carballo, que le mandó felicitación al CIDE, a Cándido, y a mí me dice, mira, Carmelo, yo he oído a El Orza es un hombre con mucha experiencia, pero cuando lo oigo ustedes hablar
sobre los Juegos Olímpicos y el enfoque que el gobierno le estaba dando a los atletas en ese entonces, y luego hablamos también de los Paralímpicos. Ustedes tienen un conocimiento interesante. Él dice, cuando yo los veía y los oía, parecía que yo estaba oyendo un programa normal de una televisión o de una radio. Bueno. Sí, oye, sí, muy bien. Esa no es la intención, pero es el resultado. Claro, sí, y es parte del feedback que te estimula, ¿no? Te estimula, oye, hacer las cosas mejores. Y hay algo para un buen gerente, El buen gerente no se puede incomodar porque uno de sus colaboradores sea bueno o avance. Al contrario, el buen gerente lo que tiene que ver es dónde están esas herramientas, dónde están esos puntos interesantes para aprovecharlos para el colectivo. Es más, aplaudir lo bueno, no silenciar lo bueno, aplaudir lo bueno y exaltar lo bueno, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo yo puedo decir que Freddy Machado no era el mejor constructor de los carritos Incas si fue parte de mi maestro? Que prácticamente yo lo logré alcanzar y pude hacer carros como los que hacía él, pero gracias a él, y tengo que darle las gracias porque él me lo enseñó. No, yo soy el mejor constructor de los carritos Incas, yo no se lo va a creer a nadie. Exacto. Y tengo que ser honesto, porque el maestro es él. De paso, que yo quería que le hiciéramos un trabajo con Freddy, un trabajo a Freddy, porque Freddy es un ícono por más de 60 años allí en esa zona, por más de 60 años en esa zona. Entonces, ¿qué ocurre? El hecho de que no conozcan, es probable que yo le pregunto a Osman Gamboa, a Carlos Gamboa, que si conoce por decir algo, a Kirikiri, me puede decir que no, ¿verdad? O si conoce, me puede decir que no. Al contrario, también sucede, porque son tiempos, son épocas, entonces cada quien es probable que nosotros seamos algo así como el eslabón en la cadena que hemos procurado entrelazar la información de los 55, de los 60, de los 65, y tenemos como esa ventaja porque hemos estado anclados con mis hermanos, con tu hermano, con tu familia, y podemos tener. Es probable que a lo mejor un joven que haya sido hijo único y que nació, por decir algo, o que estuvo en la generación del 67, pero no conoció a la generación de los 60. Entonces nosotros le vamos a decir, mira, en los 60 el negro Caraota era el tipo más alto que había en la zona y que jugaba bastante basquetbol y le pasaba la pelota a Furia. ¿Quién era Furia? El negro Bravo. ¿Quién era Bravo? El hermano de Luis. Y el hermano de Gilberto, donde vivían en el bloque 12. Y en el bloque 12 iba el negro Jerry Peggy y tomaba fotos para abajo. Mira, por cierto, recordando el programa que le hicimos a Kirikiri, que bueno, que realmente eso ahorita lo volvemos a ver y nos conmueve porque fue una partida muy abrupta. Muy abrupta, muy rápida. Kirikiri tenía todavía mucho camino por andar, y por divertir a la gente, porque eso es lo que él buscaba, ponerle música, enseñarle qué tenía esa música en lo más intrínseco, y divertir a la gente que aprendiera de música y de compartir esas buenas vibraciones que ofrece una buena música. Sí. Y fíjate, yo quiero en este momento recordarlo y repetir que siempre será un personaje inolvidable para el sector donde vivimos, en Katia, la Organización Urdaneta y las Lomas, etcétera. Y bueno, y esa vivencia que nos contó desde el Paují al cuartel, del cuartel a las lomas, de las lomas al amparo, del amparo a las veredas, esas cosas no siempre estarán presentes en nuestra memoria y también en nuestro espíritu y nuestro corazón. Sí. Fíjate, devolviéndonos a la cosa, también hicimos un programa sobre los campamentos. Los campamentos, sí, cómo no. Y recordamos el Lagerter, que fue un campamento, voy a decirte que histórico,
donde muchos pues, pasamos por ahí y nos divertimos y aprendimos, sobre todo eso, aprender a hacer cosas, que nos dejó una buena enseñanza, incluso sin querer, de los propios dirigentes, consejeros. Exacto. Así. Sí, Uh-huh. sí. Pero fíjate que hasta hay una connotación de ese campamento de Slageter que tiene que ver con lo político. El campamento de Slageter era obviamente de la familia Slageter y parte de una hacienda de los sí, Slageter, sí. Y lo estaba comprando la familia Urbina, de los Urbina. Pero en aquel momento secuestraron a Delgado Chalbó, y en el cuento que echan en un forcejeo se le sale un disparo a uno de los secuestradores, porque la cuestión era no era matarlo, sino que se le sale un disparo a un Urbina y fallece Delgado Chalbó. Entonces por eso el campamento de Slageter no le cambian el nombre para ponerle campamento Urbina, sino que sigue siendo campamento Slageter. Y el Slageter que en el año 50-51 hacen las primeras temporadas que las dirige el profesor Hernán Romero, conjuntamente con Claire Johnson, y había un norteamericano con nombre medio italiano latino, se llama Peter La Rosa. Peter La Rosa, que era como director general de Inca en aquel entonces. Y entonces dirigen ese primer campamento. Y en el año 51, Hernán Romero, que lo voy a ver dentro de poquito, porque en estos días hablamos, dirigió el primer campamento de niñas. Yo me imagino que a lo mejor fue el primer campamento de niñas en Venezuela, porque en ese entonces no se hacían ese tipo de actividades, o si se hacía uno no las podía conocer. Exacto. Entonces se hizo el primer campamento de niñas de unas jóvenes del Colegio Americano de Niñas. Fíjate, Carmelo, que la cuestión es que tú hablas de la historia de Venezuela, de la historia moderna de Venezuela. Rafael Simón Urbina fue el que salió herido, que era un tipo que estaba, la familia estaba vinculada al petróleo, a la producción de petróleo y venta de petróleo, y ellos tenían una concesión que ellos no querían ceder al Estado esa concesión, y por ahí fue que por ahí salieron los tiros. Por ahí salieron los tiros. Que conllevó a la muerte de Delgado Chalbó. Y fíjate, Cándido, cómo la vida te pone en circunstancias de saber y aprender. En una oportunidad me invitan a mí a la UPEL Falcón para que acompañe a unos estudiantes que están haciendo un trabajo de investigación de campo que se relaciona con la muerte de Delgado Chalbó. Entonces, fuimos a Santa Cruz de Bucaral. Santa Cruz de Bucaral, una población como a 2 horas de Coro, y allí los estudiantes habían averiguado, indagado con el párroco, con el cura de allí, y ahí está, ellos inclusive dicen la verdadera historia de la muerte de Delgado Chalbó, y yo estuve en ese trabajo de campo que hicieron los estudiantes y ellos hicieron su exposición. Inclusive el mismo cura, que era un viejito ya en avanzada edad, nos echó algunos cuentos. Entonces, por eso fíjate cómo la política te lleva, mira, Urbina, el campamento de Slageter, nosotros, la Inca, y entonces uno es capaz de ver cómo toda esa información la organiza y la puede compartir para que la gente tenga, bueno, de alguna forma, una ilustración de algo que nos interesa o que nos ha interesado. Sí, claro, fíjate que no es un ente social, un show politicón, como diría maestro Aristóteles, y bueno, siempre uno tiene la manifestación de ese cuento, de esa historia que es parte de la historia del país, de la ciudad, de nosotros, de Venezuela, sí. Ahora fíjate que en esa misma línea sale también otro programa que fue el programa de todo lo que es la historia de la Inca, ¿no? Que se hizo completo, un programa completo, una relación inicial
con una serie de fechas y de situaciones, Claro. hasta llegar desde los inicios hasta el Centro Juvenil de Katia. Entonces, ese programa también fue bien interesante, ¿no? Claro, recuerdo que tú preparaste un mapa bien bueno sobre Jorge Williams, Sir Baden-Powell allá en Inglaterra, luego cuando se vienen a los Estados Unidos, en Springfield, Massachusetts, se desarrolla una gran cantidad de acontecimientos que tienen que ver y bueno, ya se hace más mundial, antes era mundial, pero menos mundial, como decía mi mamá, la Asociación Cristiana de Jóvenes. Sí. Y bueno, y de hecho que nosotros, ¿por qué estamos hablando? Por esa conexión con la Asociación Cristiana de Jóvenes, pero en el pequeñito que nos tocó a nosotros, que fue el Centro Juvenil. Claro. Ahora, en contexto general, a mí me llama también mucho la atención, pero yo tengo tres, yo digo, fanáticos que no tienen la relación, no han estado en Katia, no han vivido en Katia, pero fíjate, hay una persona que vive en Dubái y otra persona que vive en Australia, ¿no? Y cada vez que nosotros sacamos el programa me llaman y me dice, oye, mira el programa tal, ¿no? Y Carmelo, ya lo conocen todos, Carmelo y Cándido dicen esto y el otro, y tal. Oye, ve lo interesante que son esos programas, hasta dónde hemos llegado, entonces, y sigan y tal. Y yo digo, oye, mira, hay un aliciente, ¿no? ¿Y de qué van a hablar en el próximo programa? Ya vamos. Mira, por cierto, nos quedan 9 minutos 42 segundos. Ok, mira, yo sí quería, antes dime de lo que tú relacionabas con respecto a Kirikiri, yo creo que una de las cosas que tuvimos nosotros, y mira, yo le agradezco a Dios realmente haber tenido ese programa con Kirikiri, porque para mí fue como una despedida, ¿no? Porque él hizo toda esa narración, nombró a tanta gente, estaba tan contento, incluso hicimos hasta una estrategia ahí de que el próximo personaje no digamos quién es y tal, adivinen quién era y tal, y resulta, bueno, que fue el Kirikiri, y fue un programa muy, es más, de hecho, en el canal de YouTube es uno de los más vistos de todos los programas, que tiene más vistas. Entonces, oye, eso fue importantísimo. Y después grabamos uno también de esos espontáneos, que donde él narró muchísimas cosas, que bueno, lo sacamos en el homenaje. Y claro, después de eso, en resumen, hemos tenido unos programas bien importantes, como por ejemplo el homenaje a Jesús. Oye, que se lo merece. Jesús, un fundador. Súper merecido. ¿No? Sí, oye, y con tanta información y tanta esto, y era un personaje, realmente un personaje. Oye, Jesús Vallenilla. Sí, Jesús Vallenilla. También sí, hablamos de Jerome Page, de Jerry Page, claro, exacto, que eran los americanos. Una pieza importante en nuestra formación, no solamente deportiva, sino ciudadana, sí. Aunque era un ciudadano de otro país. Claro, sí. Pero tenía, pudo enseñarnos cosas realmente positivas. Me recuerdo que tuvimos le decíamos el Club Osos Leeway, que estaba Vidal, el Gocho, Bustamante, Mochúa, esa gente, era un grupo como de 10, 12 personas que nos reuníamos, incluso fuimos a varios paseos con él, a la Colonia Tovar, a la playa, a Girimena, porque fuimos con una camioneta del Cuerpo de Paz. Una vagonera azul. Sí, que tenía una placa con una letra especial, creo. Y bueno, los policías casi se paraban firmes cuando pasaba la camioneta. Sí, y me acuerdo que uno iba para allá, para las Tunitas, allá arriba. Sí, oye, que todo ese cerro, sí. Allá arriba donde estaba. Ahí fundaron un Inca que llamaban Inca el Albor. Ajá. Y creo que el Peggy llevó a un senador norteamericano para allá arriba. Yo no sé si es ese mismo que sale bateando en el 23 de enero. El que sale bateando en el 23 de enero, creo que Peggy lo llevó para las Tunitas. Sí. Creo, ahora, no estoy seguro.
Sí, ahora dentro de todas estas, la relación también que hay, que la casa de Carmelo era como el sitio donde llegaba todo el mundo, porque Es que es lo que le habíamos dicho, llegaban, era una embajada, sí, llegaban y se instalaban y se quedaban a vivir ahí, ¿no? Por es que un buen Peggy, tiempo. inclusive Peggy tenía contratadas las comidas con mi mamá. Entonces él iba a la casa a almorzar y a cenar. Y los sábados o los domingos aparecía con un paquete de panquecas auyeminas, unos huevos y unos jugos de naranja, porque él iba a la casa que iba a hacer las panquecas. Y como le gustaba a mi hermana Rosa Elena, Ah, bueno. O sea, sí, sí, le gustaba a Rosa Elena, pues oye, Rosa Elena, aquella mueca con aquellos ojos verde agua, bella, blanca, Sí, y, sí. Imagínate tú. y entonces, bueno, Y pero bueno, el pelo negro además. claro, y aparte de eso, de los programas, fíjate, hicimos el programa bien bueno sobre los equipos del torneo tradicional, Ah, en donde claro. aparece Reinaldo Carballo, también haciendo unos recuentos. Freddy Machado mandó alguna información, el Chino Bolita mandó otra información, Robert mandó una información, y construimos de alguna manera, parte de eso Una historia de esa, de ese, que de por ese mala fortuna, torneo tradicional que por mala fortuna, no sé si es una cuestión del venezolano, del latino, que no nos gusta guardar la historia, porque inclusive muchas de esas fotos blanco y negro que aparecen por ahí, que yo he colgado, esas las consiguió alguien botada en la basura y se rescató con el grupo donde estaba Nancy Centeno, Miguel, Jorge, y porque botaron todas las fotos y los trofeos y toda esa vaina la botaron. Imagínate, qué Pero historia. bueno, bueno, pero Sí, bueno, y nosotros podemos hacer como parodiando a Gabriel García Márquez, decir vivir para contar. para contar. Entonces intentamos hacerlo verbalmente, Sí, sí. visualmente, a nuestra manera de echar broma, de jodedera, que no se vea como que esto no es ninguna clase magistral. Aquí Sí. nadie se la sabe más que Candio sí sabe, que Carmelo sí sabe, que Alcides, no, para nada. Nosotros lo que Exacto, estamos sí, sí. echando cuentos. Yo diría que es parte de la sinergia, ¿no? De pronto, entonces uno dice algo, el otro lo complementa y todo eso, pues bueno, ese es el conocimiento. Pero fíjate que también hay algo importante dentro de Mira, la, antes que nos corten, quedan 4 minutos. Sí, para la dinámica del programa fue avanzando, que después tuvimos también la suerte de tener a Carmencita que nos hace los preámbulos. Oye, que son muy buenos, realmente, muy buenos. Entonces, Carmencita bueno, tiene una voz de locutora que, oye, miren, sí. puede trabajar en cualquier radio y En hacer cualquier radio. cualquier cuña. Sí. Y entonces, bueno, al final nos permitió también hacer unos programas, oye, yo digo que son unos programas que han tenido mucho impacto, tanto a nivel familiar como a nivel incluso de audiencia, que es el programa, bueno, aparte de Kirikiri, que fue un programa bastante sentido, ¿no? Por la misma situación, pero después vino el programa con Pachecón, que Pachecón, bueno, Pachecón es un personaje que después hasta lo incluimos ahí dentro del grupo, porque las anécdotas y todo lo que han narrado, ya tengo un comentario de gente que no ha escrito en el grupo, sino gente fuera del grupo que hablan de Pachecón y hablan muy bien y no lo conocen, ¿no? Pero me han llamado, oye, mira, ese tipo, ¿dónde está? Que está en Alemania, dame la dirección, dame el número de teléfono que lo voy a contactar. De hecho, tengo un sobrino que se acaba de ir a Alemania y bueno, ya se contactó con Pachecón, ¿no? Están hablando, uno vino que trabaja en teatro, estaba en Colombia y tal, y llegó a Alemania, y lo primero que me dio, dame el número de teléfono porque yo vi el programa, ¿no? Oye, fíjate, ¿no? Entonces, bueno, ya se contactaron. Entonces, ese programa tuvo bien interesante. Y, bueno, mi hermanito, nos faltan 2 minutos 22 segundos. Yo creo exacto, que y bueno, no, pero no quiero dejar de hablar del último programa del de Rafael. Oye, de Rafael, claro, sí. Sí. Sí, es que Rafael es un personaje para más de un programa, sí. Como persona, como atleta, como estudiante, como trabajador, sí. Como inventor incluso con la cuestión del carro y Exacto. Entonces, bueno, ¿cuál sería la conclusión de este programa? Yo pienso que para ir cerrando, bueno, primero agradecer a todos los que nos han seguido, a todos los que nos han escuchado, a todos los que nos han escrito y a todos los que han compartido con nosotros su victoria.
pero es importante decirle que, bueno, prácticamente este programa va a ser el cierre nuestro por este año, por cuanto Alcide debe estar en una situación médica, Cándido también está un poquito complicado con algunas cosas, y entonces nosotros en este tiempo vamos a meditar para ver qué vamos a hacer con nuestro tiempo libre y de qué manera lo vamos a compartir. De mi parte, yo estoy bien agradecido de compartir con Cándido, con Alcide y con todos ustedes, los que nos oyen, estos encuentros bien anecdóticos y bien sabrosos. Bueno, igual que Carmelo, me agradezco a toda la gente que se comunica con nosotros, que nos sigue, que comenta, que participa. Y bueno, le damos las gracias y esperamos que el próximo año ya todo el mundo recuperado y con un mejor año para todos, incluyendo a todo Venezuela y a todos los venezolanos que están en el exterior, volver a recordar esas cosas que vivimos y que son parte de la historia de nuestra Catia y de nuestra ciudad y de nuestro país. Muchas gracias, Carmelo, muchas gracias, Alcide, por estas invitaciones tan agradables y tan simpáticas. Sí, igualmente, mira, el agradecimiento a ustedes dos, mira, todo lo que hemos aprendido, oye, yo estoy completamente complacido porque ha sido muy familiar, pero también ha sido mucho aprendizaje.